Bueno, acá en Palsur estamos nuevamente con una persona literalmente de la casa. Es abogado, es economista, ha escrito un par de libros interesantes sobre la realidad política en su momento de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Luis Roberto Moreno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Es un gusto estar con Palsur nuevamente. Bueno, el gusto es totalmente nuestro y en este caso es para hablar de algo que no es tan gustoso, que es lo que ha sucedido con la intervención del puerto de Ushuaia. ¿Cuál es tu visión sobre lo que ha sucedido en aspectos generales? Después profundizamos en cada una de las aristas. Bueno, en primer lugar, toda medida que es disruptiva, como el caso de una intervención, tiene que ser analizado con un criterio muy racional por el hecho de que estamos analizando resortes institucionales que son conmovedores en la vida de una provincia. Es por eso que si nosotros tenemos en cuenta en estos últimos años cuántas intervenciones ha habido, no solamente en esta provincia, sino en el resto de las provincias, son contadas con los dedos de una mano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que esta intervención se focalice en una empresa que es del Estado, una empresa pública del Estado, que goza por las calidades jurídicas de lo que significa una empresa del Estado, con las máximas garantías de autarquía, porque eso hace al funcionamiento de la misma, porque toca necesariamente intereses de terceros. O sea, estamos hablando de las empresas privadas que operan en el puerto en sí mismo, los servicios, etcétera, etcétera. Me parece que, aparte de ser irresponsable desde el punto de vista institucional, quienes han promovido la intervención, me parece que esto configura un claro desordenamiento de la vida del puerto en lo que se refiere al cumplimiento y la ejecución de sus actividades que definen la calidad empresaria de la misma. ¿Y cuáles crees que pueden haber sido las motivaciones que ha tenido el gobierno nacional, más allá de las que figuran en la disposición, a nivel político para realizar este acto? Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero, por supuesto que el gobierno nacional ha utilizado, digamos, una argumentación muy básica, que es prácticamente como si hubiera un desorden administrativo. Este desorden administrativo ha producido un desfinanciamiento del puerto. Esto se desnaturaliza en sí mismo por la propia vida que ha tenido el gobierno nacional con respecto al tratamiento de lo que son las jurisdicciones provinciales en lo que se refiere a la inversión pública, porque en este caso estamos hablando de inversión. Si nosotros analizamos el año 2023 en adelante, ha habido sucesivos incumplimientos de lo que se llama la ejecución de recursos públicos garantizada por la Ley de Presupuesto Nacional, entre ellos el puerto y el Polo Logístico Antártico. Los dos han sido atacados, es decir, los dos han tenido inclusive ejecuciones de proyectos en funcionamiento y obras que han sido paralizadas con consecuencias no solamente hacia las empresas sino hacia los trabajadores. Es decir, que esta causa se invalida en sí misma por el historial que tiene. Yo honestamente creo que acá atrás hay una medida, digamos, que tiene otro tipo de connotaciones, son las connotaciones geopolíticas. Del tema del puerto se ha venido hablando desde hace bastante tiempo, no por el tema del puerto en los servicios, la calidad que presta en cuanto a ellos, sino por sobre todas las cosas el hecho de facilitar una entrada, una rampa de lanzamiento y de profundidad sobre el Atlántico Sur y proyección sobre el Atlántico Sur de lo que es, digamos, el occidente colectivo, básicamente la OTAN, encabezado por Estados Unidos en relación al puerto. Es por eso, inclusive, si tanto les preocupaba el tema del puerto, porque han desalentado desinversiones, como por ejemplo el caso de la inversión china que se ha querido hacer. Porque hace 2 años atrás, cuando le preguntaron, bueno, ¿ustedes quieren invertir en el puerto ya que desalienta la inversión china? Ellos dijeron, no, a nosotros no nos interesa invertir en el puerto. Nosotros lo que no queremos es que los chinos estén presentes, como si en realidad, en este caso particular, China estuviera orientada a poner una base militar, cosa que no es cierto porque estaba en el pliego que se presentó y que aparte es de público conocimiento. Lo que habla son básicamente servicios. Y China no le interesan las posiciones, digamos, militares en ningún lugar del mundo, y esto está demostrado en los hechos. Estados Unidos, que es el precursor de lo que yo creo es el alma mater de esta medida, sí, tiene 850 bases militares. Ha intervenido en toda guerra que haya en el mundo en el transcurso de estos últimos 30 años, ha tenido protagonismo directo de Estados Unidos. Todas las hipótesis de conflicto de carácter geopolítico, Estados Unidos está en la cabeza. En la actualidad existe una, como todos ya saben, una amplia visión, fundamentalmente del gobierno de Trump, después de que asumió,
de intervención en América Latina. Incluso esta intervención en América Latina es una intervención que ha adoptado todo tipo de medidas, desde las medidas económicas con sanciones, desde las medidas intervencionistas, como el caso de Venezuela, o de las medidas, digamos, de carácter coercitiva, como el hecho de producir, digamos, el coartamiento de las libertades en cuanto a las restricciones, en cuanto a la comercialización de los productos latinoamericanos, caso Venezuela, caso México. También, digamos, con el hecho del Canal de Panamá, que todos lo conocen. Lo que pasa, por ejemplo, ahora, hoy día, lo que está ocurriendo, que es un hecho gravísimo, que Estados Unidos ya ha manifestado a través de funcionarios que quiere quedarse con un estado entero, que es el estado de Alberta, en Canadá, que alberga nada más ni nada menos que el 85% de la capacidad de producción petrolera de Canadá. Es decir, estamos frente a un embate de naturalezas insondables. Y el caso del Atlántico Sur, por supuesto que es un lugar que geopolíticamente tiene una fortaleza fundamental para comprender el movimiento logístico y el movimiento militar en el mundo, y por supuesto proyectado a la Antártida, porque convengamos una cosa, Estados Unidos en su momento, en su origen, fue el único país que firmó en disconformidad el Tratado Antártico. Firmó en disconformidad porque diciendo que ellos también potencialmente podrían eventualmente tener derechos sobre la Antártida. Es decir, acá hay un conjunto de cuestiones que se conjugan de una manera muy oscura con respecto al tema de la intervención del puerto. Y si a eso nosotros le sumamos un hecho aleatorio, como la visita de estos funcionarios, digamos, norteamericanos, y la presencia militar de norteamericanos en la zona, bueno, nos hacen ver esta realidad de una manera distinta. ¿Qué incidencia han tenido los yerros, si podemos llamarlos yerros, del gobierno provincial en esta intervención? Bueno, yo creo que esta es una distinción que me parece que siempre tenemos que hacer. Es distinguir lo principal de lo accesorio. Lo principal acá es la intervención. Son los derechos que tiene la provincia. Lo circunstancial es la administración del gobierno, cómo se ha conducido en cuanto a la administración propiamente del puerto. O la actividad o la actitud que tuvieron los legisladores a través de una ley, canalizar recursos del puerto, los recursos, digamos, después de la ejecución presupuestaria anual del puerto, los recursos excedentes, llevárselos a la caja, que todavía tengo entendido que no se ha producido una transferencia de esos recursos. Es decir, que si esa medida hubiera existido, como dice el gobierno nacional, todavía no se ejecutó. Es decir, hubo infinidad de remedios para resolver este problema sin ánimo de caer en la ilegalidad de la intervención, y no lo hizo. Después, como se ha conducido al puerto, nosotros sabemos perfectamente bien que el gobierno tiene sus debilidades en cuanto en materia administrativa, en cuanto en funcionamiento. Esa debilidad administrativa se ve a las claras cuando, para defender y proteger los intereses de la provincia, resulta que recurre a una consultora pagándole X cantidad de dinero, y encima se presenta con falencias que son risibles. Bueno, esa es la otra pregunta. ¿Cómo actuó la provincia, o cómo crees vos que actuó la provincia frente a este embate de la nación en la intervención del puerto? Porque una cosa es lo que quiere la nación, otra cosa es lo que sucedía en la provincia, y otra cosa es cómo actúa la provincia para defender lo que le corresponde. Bueno, la defensa jurídica de la provincia se hace a través de un determinado procedimiento. Y ese procedimiento no es un procedimiento lírico, sino que es un procedimiento que está escrito y está arreglado. En primer lugar, se le debe dar participación a la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado es la que representa legalmente los intereses de la provincia. La provincia se le tendría que haber notificado a la Fiscalía de Estado cuáles son los términos por los cuales la provincia, el gobierno provincial considera que se siente agredido por la nación. La Fiscalía de Estado debe responder. Hay plazos perentorios para ello, y en función de eso el gobierno tiene que elegir un camino, pero la Fiscalía de Estado tiene que estar presente, ya sea en un proceso de discusión con el gobierno nacional si procede o no procede el pedido, la defensa de los intereses de la provincia legalmente, pero acá no se le cursó ninguna notificación, decía que se lo vio. Esta es una grave falencia institucional. Y la segunda, la que es risible, la que hacía referencia recién, es que se haya presentado un abogado sin matrícula federal. Esto es básico. Es lo mismo que llamemos
a operar con urgencia y traigamos un enfermero y no un médico. Entonces, estas gravedades son propias. Yo no quiero criticar al gobierno, no es mi visión ni mi objetivo con esta nota que me estás haciendo responder con absoluta sinceridad. Me parece que en temas tan delicados lo que la comunidad lo que está pidiendo a gritos es que se le hable con sinceridad sobre las cosas. Y yo sinceramente lo que creo que esto ha sido muy mal manejado después, posteriormente. Bueno, veremos cómo surge. Y no son hechos secundarios, son hechos graves, porque estamos hablando de defender intereses propios de la provincia. La intervención es un hecho excepcional. Es un hecho excepcional y sumamente grave, porque es como que, digamos, una cosa es hablar de una casa y otra cosa es hablar de la familia. Digo, acá, cuando se tocan los intereses de la familia, cualquier persona sabe que por naturaleza tenés que saltar, si son tus hijos, si son tus esposos. En materia institucional, tocarte jurisdicciones, avanzar sobre jurisdicciones que son de tu competencia, es muy grave. Nosotros no podemos permitir esto. Y acá está la vieja discusión. El federalismo versus esta concepción concentradora, pero esta concepción concentradora no tiene nada que ver con la vieja disputa del federalismo y el unitarismo antiguo, sino que acá tiene que ver intereses económicos, a los que se le suman ahora, como ha pasado, los intereses geopolíticos. Y voy a hacer un punto más, ya que tanto les interesa la plata, que esto, que el otro, decir, bueno, estamos mirando a ver qué hicieron, preocupados por eso, cuando en realidad queda a luz vista que lo que se quiere hacer es producir las condiciones para una intervención del puerto, para entregárselo a otra potencia, vaya a saber con qué intereses. Quisiera saber dónde está el dinero de la FAM, que es nuestro, el dinero que aportaron las industrias. Estamos hablando de 250 y pico millones de pesos. Se conformó un fondo por ley nacional, por decreto, con todo un andamiaje jurídico para justamente blindar esos recursos, para que no los gastaran, porque claro, nosotros somos ineficientes, el gobierno es ineficiente, que eso no lo pongo en discusión porque me parece, yo por ahí podría compartir o no ese criterio, pero no nos dieron un peso, no invierten en la ruta 3, nos congelaron obras vitales para la provincia y para los municipios también, que figuraban en los presupuestos y estaban en ejecución, incumplimiento lo más básico del derecho. Es decir, hay un principio del derecho que se llama el sentido del paso atrás. Los gobiernos, y mucho más el gobierno nacional, no puede dar un paso atrás en lo que dice, porque los gobiernos son generadores de conducta, y sobre la generación de esa conducta se generan una serie de hechos secundarios que perjudican por lo general a terceros, como en este caso el puerto, como ha sido, por ejemplo, la paralización de obras municipales, nacionales, etcétera, etcétera, e inclusive el incumplimiento de los fondos asignados a obras públicas destinados por los sucesivos presupuestos nacionales. Es decir, todo este bagaje de cuestiones indican a la clara que estamos en una situación de choque frontal entre intereses nacionales o el interés del gobierno actual, con una visión geopolítica muy clara de lo que quiere hacer y una visión de concentración de la riqueza también muy clara de lo que quiere hacer, beneficiando a terceros, y lógicamente la provincia en este momento está en el ojo de la tormenta. El gobierno, por supuesto que va a tratar supuestamente de sacarnos de ese ojo de la tormenta, pero va a ser una cuestión difícil, porque acá hay intereses muy profundos. ¿Y qué crees, para ir finalizando, qué crees qué es lo que debería pasar y qué crees que es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que lo que debería pasar, en primer lugar, desgraciadamente, las decisiones o los vientos que soplan para saber si uno, como si fuera un barco, abre la vela, con qué orientación nos va a llevar el viento. Los vientos que soplan ahora ni siquiera soplan desde Balcarce, 50. Soplan desde lugares insospechados del mundo, soplan en Nueva York, soplan en otros lados, soplan en Inglaterra, en Londres. O sea que nosotros estamos sometidos a vientos que no manejamos, que no maneja ni siquiera Milei, porque Milei está obsesionado con esa visión libertaria que tiene, que ya sabemos que es una viveza y no tiene ningún sustento ni fáctico por los resultados que tiene en términos matemáticos, lo digo, estadísticamente hablando, ni mucho menos ideológico, ni siquiera se posiciona como una lectura seria en el mundo.
como ya es el hazme reír a nivel mundial. Pero resulta que acá hay gente que se está aprovechando de nosotros, pero esto no cabe la menor duda. Si bien esto no sale todos los días en los diarios y todavía no llega a la gente que todavía puede subsistir, digamos, porque acá muchas veces el manejo de los medios de comunicación es terrible, pero estamos viendo de que los intereses, por ejemplo, el tema del endeudamiento, la relación de endeudamiento, el tema de la posición del secretario del Tesoro a nivel nacional, la presencia, por ejemplo, de militares norteamericanos en todas las esferas, y la alianza estratégica que hemos hecho con los israelíes que se pasean por nuestros bosques. No sé si prenden o no fuego, pero acá hay una realidad muy concreta y objetiva. Hay licitaciones donde han participado, digamos, corriendo con el caballo del comisario y cosas por el estilo. Entonces eso da la pauta de que estamos frente a un mar de intereses de los que desgraciadamente hasta las empresas nacionales quedan afuera. Ningún interés nacional está representado por eso. Por eso digo que son vientos que soplan desde otras latitudes muy lejanas, pero que Milei les abre la puerta y digamos, y entran como un vendaval y tocan todos nuestros intereses. Y con respecto al puerto, ¿qué es lo que debería pasar ahora y qué es lo que debería hacer la provincia? La provincia, en primer lugar, debería hacer una recopilación de todos los incumplimientos presupuestarios que hay, de toda la obra que está paralizada, y hacer una denuncia global. Esto no se resuelve para mí. Yo siempre digo que el gran problema de la política es cuando quienes deben oponerse, porque son elegidos, la gente eligió personas distintas y políticas distintas, justamente por un instinto primario. El instinto primario es la defensa. ¿Quién nos defiende? Este es el punto fundamental que la gente tiene que tener en cuenta. Cuando nosotros nos aumentan los precios, preguntamos quién nos defiende los precios. Cuando nosotros nos tocan el puerto, nos tocan los intereses, nos paralizan las obras, no hacen las inversiones que tiene que hacer, porque eso sí que es jurisdicción nacional y que tanto les preocupa, pero en jurisdicción nacional la Ruta 3 es terrible. E inclusive el gobierno provincial ha querido invertir en la Ruta 3, y dicho, no, a nosotros nos toca porque esto es jurisdicción de la nación, nosotros lo vamos a hacer. Y no han hecho, está todo paralizado. Entonces yo lo que creo que acá la respuesta tiene que ser, está condicionada justamente a la calidad de la afrenta que nosotros tenemos. Nosotros no podemos responder acá con notitas o con declaraciones públicas. Yo honestamente visualizo de que me gustaría ver a todos los legisladores, a todos los diputados, los senadores, yendo a nivel nacional y denunciando todo esto y pidiendo el cumplimiento de todo lo que se ha incumplido hasta la fecha. Inclusive a la ley 19640 hay que tomarla como una especie de pacto preexistente a la provincia. Es decir, la provincia logró un andamiaje económico sobre lo cual se montó una sociedad que fue la ley 19640. Es por eso explica, digamos, todo el proceso poblacional que ha tenido Tierras de Fuego. Entonces yo digo que es un pacto preexistente, así como existen los pactos preexistentes que ordenaron la Constitución Nacional del 53, nosotros tenemos el pacto preexistente de la ley 19640 que ordenó, que nos facilitó la posibilidad de ser provincia. Si la ley 19640 no hubiéramos tenido provincia. Pero nosotros nos están tocando absolutamente todo. Hemos perdido, por ejemplo, en el transcurso de todo este tiempo, hemos dejado jirones, parecemos esos ejércitos que están en derrota y que van dejando primero los cañones y por último dejan las banderas. Yo creo que estamos en la etapa ya de dejar las banderas. Ya si no reaccionamos es porque estamos dejando las banderas. Digo esto porque, por ejemplo, antes teníamos beneficio por puerto patagónico, teníamos impuestos diferenciados por producción, la ley 19640 se está convirtiendo prácticamente en una ley inhabilitada por el procedimiento macroeconómico, es decir, abrir las importaciones y dejar esto libre al azar, cosa que sería otro tema porque... Sí, nosotros abordamos en un momento el tema de la 19640 y cómo la tocan de manera indirecta, tocando la macroeconomía y destruyendo de alguna manera la industria, que era el objetivo de la 19640. Entonces acá se abren dos vertientes. Si triunfa esta concepción hegemónica absoluta que tiene el gobierno nacional en la actualidad y que se pone énfasis en destruir todo lo que sea o absorber todo aquello que sea rentable y que den de comer a algunos sectores muy cercanos a ellos, no son más de 50 familias las que están comiendo de todo esto, por un lado. Y por el otro lado, digamos, la cuestión geopolítica, pues nos están vendiendo
no están vendiendo a Estados Unidos, a Inglaterra y a ¿cómo es que se llama? Israel. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la noticia universal, por ejemplo, en materia de evolución económica de este mes? El precio del oro. ¿El oro nuestro dónde está? En Inglaterra. Se lo llevaron a Inglaterra. Esto debería ser un escándalo, por eso digo, estamos en la etapa que pareciera que ya hemos dejado los cañones, hemos tenido muertos, heridos, etcétera, etcétera, y ahora estamos en la etapa de que vamos a entregar las banderas. Y las banderas que estoy hablando no son banderas políticas, porque yo no soy ni kirchnerista, ni lo quiero ser, ni peronista. Yo soy morenista, construyo mi razonamiento y me levanto a la mañana para equivocarme. Pero acá la cuestión fundamental es defender los principios estratégicos de la nación. Y los principios estratégicos en Tierra del Fuego son 3. Ley 19640, Antártida y Malvinas, y por supuesto, en ese punto, la hegemonía fundamental en materia de infraestructura es el puerto. No. Y vos fíjate una cosa, que son 2 puertos. Hay una hipótesis de puerto que es el de Río Grande y un puerto en Ushuaia. El puerto de Ushuaia lo interviene, y el puerto de Río Grande, lo primero que hizo Milei, desalentó la posibilidad que hubieran inversiones chinas. Inclusive inversiones chinas que ni siquiera eran promovidas por el gobierno de la provincia, eran promovidas por una empresa electrónica, con una inversión de 340 millones de dólares. Entonces, como que no te dejan actuar para ningún lado. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, hay discusiones que realmente no se han dado. Yo quisiera saber, porque si a mí me dijeran, bueno, la ley 19640, el costo de Tierra del Fuego, nosotros no tenemos costo. El Producto Bruto Interno de Tierra del Fuego es superior al de cualquier provincia si nosotros tuviéramos los recursos que nos corresponden por lógica. Tal vez no por derecho, por el tema de la pesca, pero en pesca, o sea, los permisos de pesca superan ampliamente, por ejemplo, a la exportación de carne. Y eso lo saben poco. Los recursos de las patentes de pesca, no estoy hablando ya de la explotación de pesca integral. O sea que el mar es una riqueza implícita muy amplia y con una fuerte presencia en la balanza comercial de Argentina. Entonces nosotros queremos nuestro petróleo, ¿no? O sea, a nosotros nos pagan el 11,75% de regalías petroleras. Yo quisiera saber si, bueno, no queremos nuestro petróleo, porque nosotros vamos a cobrar a la empresa el 15%. Nos desalentaron el hecho de colocar también los chinos, pero digo los chinos no porque estén enamorados de los chinos, no por el estilo, porque los chinos están invirtiendo, los chinos saben hacer negocio. Los chinos no tienen, yo quisiera que porque algunos dirán, pero no, los chinos, no conozco ninguna guerra, en estos últimos 40 años China no ha tenido ninguna guerra, Estados Unidos tiene más de 80, pero acá estamos obsesionados con la ilógica. Estamos omnibulados por el manipuleo de la comunicación. Si de pronto todo el mundo accediera a la comunicación veraz y pertinente cada uno de los temas, terminaríamos concluyendo de que lo que hay que hacer es muy sencillo y muy lógico. Nosotros no podemos entregar el puerto, no podemos darle el lujo de terminar con una concepción histórica de nuestro país, que es el federalismo. El federalismo no solamente en términos institucionales, o sea, el equilibrio de relaciones que existen a nivel jurisdiccional entre nación y provincia, sino fundamentalmente el equilibrio económico. A nosotros nos desbastan en lo económico, lo vemos en el tema de pesca, como te dije, no tenemos jurisdicción, tenemos una riqueza. Si nosotros tuviéramos únicamente el acceso de petróleo, gas y pesca en esta provincia, seríamos un emirato árabe, y esto es cierto, y después hablan, no, porque la provincia es costosa. Lo que es costoso es el manejo que hacen para hacerle la cabeza a la gente, este es el punto de cuestión. Porque la gente sin información, por supuesto que está sujeta a defender cualquier cosa, y es muy fácil manejar, mucho más ahora con la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, manejar información que es falsa, tendenciosa, etcétera, etcétera. Acá la presentación del puerto, por ejemplo, como se ha presentado, es lírica. No se puede considerar con seriedad los fundamentos volcados en la disposición de intervención, porque es absolutamente lírico. No, incluso si uno analiza las declaraciones de las personas que representan el espacio político que genera la intervención, uno habla de peligrosidad. Primero, que hablar de peligrosidad con gente viniendo en un crucero ya es problemático para las personas que vienen en el crucero y dicen, me voy a bajar en un puerto peligroso. Pero si es tan peligroso, ¿por qué siguen bajando la gente? Deberían haberlo clausurado, y eso no ha sido así. Entonces ya de entrada, desde ese punto de vista, es nocivo y además es mentiroso.
aparte de ser mentiroso, no sé si lo sabían, o sea, que seguramente porque se han tomado apresuradamente a buscar un argumento tendencioso para lograr la intervención del puerto con los fines profundos, pero se han olvidado un detalle. Acá entran a jugar todas las compañías navieras que vienen acá, recalan más de 200 barcos de gran calado, están respaldados por compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras hacen estudios con respecto al tema, por supuesto, porque si no, ¿cuál es la prima de riesgo? Esto es así por ventura. Y nosotros somos uno de los puertos que tiene menor prima de riesgo. Menor prima de riesgo. Tenemos un servicio caro, pero menor prima de riesgo. ¿Cómo se explica esto? Que nosotros tengamos, por ejemplo, menor prima de riesgo, que, por ejemplo, tomemos un puerto turístico como el de Belém, por ejemplo, en Brasil. Yo el tema del puerto, yo me acuerdo patente que hicimos en su momento un cuadro comparativo hace varios años atrás, y el puerto tenía una prima de riesgo media. Ahora tenemos una prima de riesgo baja, porque se han mejorado los servicios. Claro, es importante comentar a la gente que la prima de riesgo es la ganancia, es decir, lo que te cobran a vos por ir al puerto. Mientras más inseguro es el puerto, más caro pagás vos la prima de riesgo, porque los tipos dicen, bueno, y si se rompe el barco ahí, yo lo voy a tener que poner yo. Absolutamente. Entonces significa que la infraestructura nuestra, con su falencia, como todas las cosas, es relativamente buena en parámetros internacionales. Y no se conocen accidentes, no se hundió ningún buque por esto, ¿no? Y fíjense, googleen y fíjense lo que pasa en otros puertos del mundo. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, si es tan riesgoso como dice el gobierno, las primas de riesgo directamente, no toman ¿cómo se llama? No toman primas de riesgo que estén en un puerto que exceda un determinado parámetro de riesgo. Esto es así. Además, los buques incluso los cruceros de primer nivel ni siquiera desembarcarían acá. Si fuera que una prima de riesgo es alta y el crucero tiene una alta incidencia de romperse o de que pueda ocurrir cualquier siniestro, no vendrían directamente. Entonces, acá nosotros lo que vemos es un compendio de sandeces que se han introducido dentro de un panfleto para intervenir la provincia. Después yo he escuchado algunos argumentos, esto lo he escuchado porque la verdad que estoy un poco alejado, porque me hace mal, por ejemplo, escuchar tantas cosas que me parecen, que me dan ganas de reaccionar, me da ganas de ir a la radio y ponerme a discutir con la persona que está hablando. No voy a decir quién porque no es mi estilo andar nombrando a nadie, porque por ahí hasta los hago más importantes de lo que son. Pero estamos hablando de altos funcionarios, sí, por ejemplo, no, lo que pasa es que Milei se peleó porque está enojado. Esa es la peor de las explicaciones posibles, dicho por un oficialista. Entonces estamos frente ya, le incorporamos lo que Ramos Mejía le llamaba la locura en la historia. Sabemos que es loco, pero que lo diga el oficialismo, decir, no, pero esto es una cuestión de capricho, nos levantamos a la mañana, pero es muy propio, fíjense qué similitudes hay con toda una corriente, no solamente de pensamiento, sino una corriente de acción política, como es la de Zelensky, por ejemplo, en Ucrania, y como es la de Trump ¿cómo se llama? En Estados Unidos. Yo calculo que si no gana las elecciones le viene un juicio político, están al borde de una guerra civil, pero con una locura, pero tiene declaraciones pero totalmente locas, desaforadas. Es el estilo, esta libertad, como que la libertad, yo tengo la libertad de hacer lo que quiera, como quiera, no me importan las provincias, no me importan las jurisdicciones. Así como Menem decía, ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra. Ramal que para, ramal que cierra, para él y la infraestructura que los paguen los particulares. Esto es lo que cierra él la ecuación económica. No es necesario ni hacer ningún balance, ni ninguna consideración de importancia, ni nada por el estilo. Así que bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar hablando próximamente de lo que es la cuestión geopolítica mundial y lo que es el impacto en nuestra Latinoamérica y sobre todo en Argentina. Bueno.